más cerca de Dios, más cerca de Dios, más cerca de Dios. El rey te llamará y volverás a retomar tu lugar, le dijo José al copero del rey. Y vemos cómo esos sueños, tal cual José los interpretó, así se cumplieron en la vida de estas personas. Y sabe, hubo algo muy importante, y es que José le dice al copero del rey, porque el rey lo mandó a llamar y puso su esperanza en este hombre y le dijo: no te olvides de mí, háblale al rey de mí, por favor, te pido que me saques de esta cárcel. Ya José estaba casi aproximadamente de 30 años y José estaba en la cárcel, aproximadamente tenía 28 años de edad cuando José conoció al copero y al panadero del rey en la cárcel. Y vemos entonces que dice Génesis 40:23, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. Y las esperanzas de José no estaban en un hombre, estaban en el Señor. Y ya Dios tenía todo preparado realmente para la vida de José. Así que el copero se olvidó, pero algo aconteció en el palacio. Génesis 41:1. Aconteció que pasado 2 años tuvo Faraón un sueño. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Y José se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Ahora vemos que Faraón tiene un sueño perturbador y Faraón no sabe quién le puede interpretar el sueño, así que el copero se acordó de José 2 años después y le dijo: allá en la cárcel yo conocí un hombre que me interpretó el sueño y me dijo que yo volvería a servirte en el palacio. Entonces dice, y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Y dijo Faraón a sus siervos. Ahora dice la palabra que José interpreta el sueño de Faraón, y Faraón en versículo 38 dice a su siervo: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Ahora, miremos algo esto especial. Faraón reconoció la presencia del Espíritu Santo en la vida de José. Faraón, un hombre que no tenía conocimiento del Espíritu, que no tenía conocimiento del Dios viviente, reconoce en la vida de José, parado delante de él, que el Espíritu Santo estaba sobre él, que había en José algo completamente diferente a lo que había de los demás hombres que le servían en el palacio. Era la gracia del Espíritu Santo que resplandecía, era la gracia del Espíritu Santo que resplandecía en la vida de José. Así que Faraón le dice: ¿acaso hallaremos a alguien con el Espíritu de Dios en él? Y sabe, allí vemos que esa vida consagrada de José hacia Dios, que el guardar su corazón, el no caer en el pecado de la fornicación con la mujer de Potifar, el guardar su corazón, permitió que José hallara una gracia especial en Dios, y Dios le otorgó el regalo del Espíritu Santo a su vida. No podemos ver a Dios sin santidad. Por eso dice la palabra: sin santidad nadie podrá ver al Señor. Y no puede morar el Espíritu Santo en ti si no consagras tu vida para Dios, si no dejas al mundo a un lado, si no dejas los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida a un lado. Será muy difícil que el Espíritu Santo se manifieste por medio de ti. Pero cuando tú renuncias a todo lo que el mundo te ofrece, a todo lo que el mundo quiere darte, y dependes únicamente de Dios y le dices: Señor, yo no quiero nada del mundo, deseo lo que viene del reino de los cielos, el Espíritu Santo mora con poder sobre ti y se manifestará a través de ti. Eso fue lo que ocurrió en la vida de José, la manifestación del Espíritu Santo en la vida de José, por abandonar y deshacerse de las cosas del mundo, de las cosas de la carne,
carne de las cosas que en realidad Dios no quería que existieran en la vida de José. En este punto de la vida de José, ya José había perdonado a sus hermanos, ya José había perdonado a la mujer de Potifar por su infamia, por su calumnia. Pero dice la palabra que a pesar de todo esto que le hicieron a José y que hirieron en la vida de José, José se mantuvo fiel a Dios y le dijo: Señor, mi vida te pertenece, mi vida es tuya, no hay nada en mí que no sea tuyo y que no te pertenezca. Qué maravilloso ejemplo hallamos en la vida de José, este hombre que se consagró y que se guardó para Dios. La palabra griega José, el nombre de José, significa santidad, el que se guarda. Y fue lo que José hizo para Dios: guardarse, santificarse, para que el poder del Espíritu Santo pudiese revelarse a través de él y pudiese hacer cosas sobrenaturales en la vida de aquellos que le rodeaban. ¿Cuántas cosas podremos hacer si el Espíritu Santo es nuestra compañía? ¿De cuántas cosas el Espíritu Santo nos puede llevar de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de poder en poder, dice la palabra, si estamos agarrados del Espíritu Santo de Dios y nos consagramos para el Señor? ¿Cuál fue la clave y el éxito en la vida de José para que en José se manifestara el Espíritu de Dios? Él se consagró para el Señor. Él entregó su vida al Señor. Él entregó su odio, su resentimiento, su dolor y sus heridas al Señor. Él entregó todo lo que vivió en su vida, lo entregó como una ofrenda y le dijo: todo lo que estoy viviendo es una ofrenda para ti, recíbela, recíbela, Señor, a través de mi vida. Y sabe lo que en lo que Dios agradó de José, es que José fue fiel a Dios a pesar de que no tenía motivos para ser fiel. Porque una persona que es abusada, una persona que es humillada, vendida como esclavo, dolida como estaba José, no tenía por qué serle fiel a Dios, no tenía por qué vivir en fidelidad a Dios. Tal vez pudo vivir una vida resentida, echándole la culpa a Dios todos los días de su desgracia y haciendo lo malo por un lado, por el otro, y haciendo y deshaciendo con su vida. Pero él dijo: Señor, mi vida te pertenece y la consagro a ti y seré fiel, aunque no tenga motivos para ser fiel, seré fiel a ti, porque solo tú, Señor, puedes sacarme adelante. Y fue precisamente lo que Dios hizo en la vida de José. Ahora, Faraón le dijo a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, es decir, a cargo de mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Es decir, él le dijo: y te rendirán homenaje, reverencia, sumisión y obediencia, y solamente en el trono seré yo mayor que tú. Ahora viene el cumplimiento de los sueños de José. Ahora vemos a José en la casa de Faraón, haciendo las mismas actividades que hacía en la cárcel y que hacía en la casa de Potifar. Y José fue fiel en lo poco y Dios lo puso sobre lo mucho. Y el Señor ahora te tiene en lo poco, pero te quiere llevar a ponerte en lo mucho, pero espera que seas fiel en esto poco que te ha dado. ¿Sabes? No pudo haber llegado José al palacio de Faraón a menos que haya sido entrenado en la casa de Potifar y en la cárcel. No pudo haber llegado al palacio al menos que no haya pasado por el hoyo cenagoso, por el abuso, por la esclavitud, por el engaño, por todo lo que vivió. Pero sabe, él lo aceptó en su vida como el trato de Dios para llevarlo al lugar donde Dios quería que él estuviera. Ahora, 13 años después de que José salió de su casa, ya su carácter estaba formado y su corazón estaba listo para asumir el reto del propósito de Dios para su vida. Ahora, 13 años, y usted dirá: yo no estoy dispuesto a durar 13 años.
a esperar 13 años por las bendiciones de Dios. Pues déjame decirte, hasta que tu corazón y tu carácter estén alineados al propósito de Dios, no recibirás esas bendiciones. Y vea, Génesis 41:46 dice: era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Y allí vemos entonces a José. Pero esta historia no termina aquí. Ya José es rey de Egipto, segundo al mando en Egipto. Solamente el rey, cuando se sentaba en el trono, era mayor que él, pero todo lo administraba José. Qué maravillosa historia. Pero eso no termina allí. Esta historia, ahora viene la parte más emocionante de la historia. Es como José reconoce la obra de Dios en su vida. Y vea, Génesis 45, 3 y 9 dice: y dijo, ahora, cuando José ya estaba posesionado y habían pasado tal vez como 1 o 2 años de hambre sobre la tierra, llegaron sus hermanos, porque ya en Canaán estaba un hambre severa. Y Dios sabía que existirían 7 años de hambre en la tierra y que su pueblo se moriría de hambre, al menos que él tuviera una persona que los ayudara cuando llegara esa temporada de hambre. Y fue por eso que Dios tomó a José de 17 años, lo sacó de su casa, le formó el carácter, le formó su responsabilidad, le formó su corazón, lo sanó para ponerlo en el lugar donde él se encargaría de preservar la vida de las generaciones, donde Cristo nacería y vendría sobre la tierra. Si José no hubiese estado en el trono de Egipto, su pueblo hubiese muerto de hambre en esa hambruna de 7 años. Pero Dios lo preparó todo. Como Dios sabe lo que está haciendo con tu vida y sabe que lo que está ocurriendo hace parte del plan y del propósito que Dios tiene para preservar la vida de tu familia y para preservar tu propia vida. Ahora, sus hermanos llegan y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él, porque ellos lo hacían muerto, ellos lo hacían de pronto envejecido, porque lo habían vendido como esclavo, porque no lo habían visto durante 13 largos años, no sabían si estaba vivo o muerto. Ahora José se presenta como alguien poderoso de Egipto y dice que José le dijo a sus hermanos: acérquense ahora a mí. José no le dice: degenerados, desgraciados, ustedes me vendieron, ustedes me hicieron daño, ustedes me destruyeron la vida. Estuviera yo con mi papá en mi casa, sentado con mis piernas alzadas, viviendo de ese amor de mi papá y dependiendo de mi papá. Y cuánto daño me hicieron y me las pagarán. Me vengaré de ustedes, los voy a destruir, los voy a hacer pagar, les voy a hacer derramar lágrimas. No, mis queridos amigos y hermanos, José no dijo nada de eso, porque cuando sus hermanos se encontraron cara a cara con José, ya el corazón de José estaba sano y José sabía, realmente sabía, que el propósito por el cual Dios lo había llevado de Egipto dependía de aquellas cosas que le habían hecho sus hermanos 13 años atrás. Ya José sabía y era consciente de que si sus hermanos no lo hubiesen vendido, José no estuviera donde estaba. Y yo quiero decirte algo especial en esta hora. Si una persona te dañó, te causó dolor, te traicionó, si una persona te hizo daño, no ha destruido tu vida, no te ha aplastado, no te ha destruido tu futuro ni tu mañana. Todo lo contrario, es el instrumento que Dios está usando para sacarte de ese lugar, para formar el propósito de Dios en tu vida y ponerte en una posición de honra y de mayor bendición que la que hoy estás. Todo lo que está aconteciendo en tu vida es con un propósito
propósito real y verdadero de Dios para ti. Por lo tanto, cuando él ve a sus hermanos frente a frente, les dice: yo soy José vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora dice: no os entristezcáis, no pasa nada, no pasa nada, ¿sabe? Es realmente maravilloso ver a un hombre que tiene esa capacidad de perdonar y de ver con los ojos de Dios y de discernir con el discernimiento de Dios. Y dice: no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Es decir, no se angustien, no se enojen con ustedes mismos por haberme vendido acá, porque Dios me envió delante de ustedes para salvar vidas y para preservar nuestra familia. Cuando José se encontró con sus hermanos, ya él sabía que todo lo que había vivido era propósito de Dios para su vida. Y me pregunto, ¿qué pasará cuando tú te encuentres frente a frente con aquel que te causó tanto dolor y tanto daño? ¿Qué pasará cuando tú te encuentres con aquel que te hizo llorar lágrimas de sangre, que te hizo doler el corazón, que te hizo pasar tantas noches en vela, que te hizo doler el alma? ¿Qué ocurrirá en tu vida cuando te encuentres frente a frente con esa persona? Porque de algo tengo certeza en mi corazón, y es que hallarás a esa persona que tanto daño te hizo y tendrás la oportunidad de mirarlo a los ojos, y que esa persona pueda ver que tú no tienes ningún odio, ningún resentimiento, ni siquiera dolor en tu corazón, y que comprendiste que fue propósito de Dios que todo eso que te hicieron pasara para estar en un nivel mayor de bendición en Dios en tu vida. Y sabe, vea lo que dice la palabra de Dios. Y pues ya han pasado 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años de los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra. Y José, en palabras más, palabras menos, dice: Dios me envió a Egipto delante de ustedes para preservarles un remanente en la tierra y para darles vida por medio de este escape que el Señor nos da a través de mi posición como segundo al mando en Egipto. Así que ahora no fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino Dios. Ahora José está diciéndole a sus hermanos, a los que lo vendieron, a los que le hicieron daño, él les dice: no fueron ustedes, fue Dios a través de ustedes quien me hizo ese gran favor de sacarme de mi casa, de mi comodidad, del lado malcriado de mi padre, para convertirme en un hombre de carácter, en un hombre de firmes decisiones y un hombre que tiene la habilidad de administrar lo que Dios pone en sus manos. Ahora, mientras José meditaba durante todos esos años, y cuando llegó a Egipto, se dio cuenta de lo siguiente. Y aquí quiero terminar con este mensaje, pero yo quiero que puedas ver esto, porque lo que José estaba meditando realmente era poderoso en el mundo espiritual. Y José entendió que sus hermanos fueron el instrumento de Dios para sacarlo de su casa y llevarlo hasta Egipto. Él no los vio como sus enemigos. José no los vio como aquellos que le causaron daño. Los vio como el instrumento de Dios para que el propósito de Dios se cumpliera en él. No puedes ver al que te hizo daño como tu enemigo. No puedes ver al que te causó dolor como tu enemigo. Debes verlo como ese instrumento que Dios usó para sacarte de un estado, para sacarte de un lugar, para sacarte de una relación, para sacarte de un suceso y ponerte en un lugar de honra, de bendición y de prosperidad donde Dios quiere llevarte. Ahora, José también entendió que la mujer de Potifar fue el instrumento que Dios usó para llevarlo a la cárcel y allí poder conocer al copero del rey. No la vio como la mujer que destruyó mi buen nombre y mi integridad.
lo vio como el instrumento de Dios para darle un paso más en el proceso para llegar al faraón. Ahora, en ese proceso, José aprendió a ser fiel a Dios y a guardar su corazón del odio, del rencor, del resentimiento y de la venganza. Porque si alguien tenía poder ahora mismo para vengarse de sus hermanos, de Potifar y de su mujer, era José. Pero no usó el poder que Dios le dio para hacer lo que le corresponde a Dios. Porque mía es la ira y mía es la venganza, dice el Señor. Por lo tanto, por más poder que tú tengas, de tu mano no puede ser la venganza que solo a Dios le pertenece ejecutar. Y José no usó su poder, José no usó su influencia, José no usó su posición para vengarse de los que le hicieron daño, porque él los vio como el instrumento que Dios usó para llevarlo a un lugar de honra en su vida. Ahora, él dejó de culpar a los que le hicieron daño de todo su dolor y los vio como ese instrumento de Dios para llevarlo al nivel más elevado de bendiciones. Ahora, en medio de esos momentos de soledad, de dolor, de tristeza, es donde José conoce al Espíritu Santo. Y ya lo hablé antes, pero es allí donde él conoce al Espíritu Santo. Y es allí donde el Espíritu Santo le dio esos dones espirituales de ciencia, de sabiduría y grandes conocimientos de administración que ninguno en su época los tenía. Fueron enseñados por el Espíritu Santo, no en una escuela para administradores. Ahora, Dios le dio el doble de honra y un excelente nombre. Esos sueños que sus hermanos le robaron, esa túnica que sus hermanos despedazaron, ese nombre que dejó por el piso la mujer de Potifar al acusarlo falsamente de un acto de violación que nunca cometió, Dios lo puso por encima de todos ellos sobre la tierra. Y es lo que la palabra en Isaías 61:7 se cumple y dice: en lugar de vuestra doble confusión y de vuestras deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Y si hubo algo que Dios hizo en la vida de José, es que le dio doble honra en la tierra de Potifar y en la tierra de la mujer de Potifar. Le dio doble honra, le dio perpetuo gozo, le dio alabanza de la gente en la tierra de sus enemigos, en la tierra de los que le hicieron daño. Y si hay algo que Dios quiere hacer es devolverte tu honra, no la honra que perdiste, sino una doble honra, como dice su palabra. Ahora entendió que Dios lo envió a pasar ese desierto para bien de toda su familia. Y por eso Romanos 8:28 dice: y sabemos con gran confianza que Dios, quien está profundamente preocupado por nosotros, hace que todas las cosas cooperen como un plan establecido por Él para el bien de quienes lo aman, a quienes son llamados de acuerdo a su plan y propósito. Significa que todo lo que Dios permite a aquellos que le aman es parte de ese plan y de ese propósito que Dios tiene para tu vida y que pronto se va a revelar y que te darás cuenta de que Dios obró grandes cosas en tu vida. Ahora, él pudo perdonar porque sabía que solo así podría tener cumplimiento de la palabra de Dios en él. Y bueno, termino aquí con Salmo 105:16. Ahora, mira lo que dice este texto. Dios trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, quien fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová lo probó. Ahora, miremos esto. Hasta la hora que se cumplió la palabra de Dios,
esa palabra de Dios probó la vida de José. Y lo probó afligiéndolo en la cárcel, acusándolo falsamente. Formó allí su carácter y dice, el dicho de Jehová lo probó. Es decir, las palabras del Señor, la promesa del Señor, probó la vida de José hasta que lo halló fiel a su presencia. Y es lo que Dios tal vez está haciendo en cada uno de nosotros, nos está probando. Y dice, envió el rey y le soltó, el Señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones. Qué maravilloso es esto. Dios realmente tiene cuidado de aquellos que son fieles. Esta es la historia de José. Vemos entonces cómo José triunfa y vence frente a cada circunstancia y cómo José tuvo el poder para sanar sus heridas a través del poder del Espíritu Santo. Padre, te doy gracias en esta hora y te pido en el nombre de Jesús por cada persona que tuvo la oportunidad de escuchar esta enseñanza. Te pido, Padre, por favor, que extiendas tu mano sobre ellos y les ayudes a entender que las personas que les han hecho daño, que les han herido, son el instrumento tuyo que preparaste para llevarlos a un mejor nivel de bendiciones, a un estado mayor, a una bendición mayor. Oro para que le des sabiduría a los padres, oro para que le des entendimiento a los hijos y que podamos tener vidas y hogares realmente sanados, guardados, prosperados y bendecidos por el poder de la palabra de Dios. Padre, te doy muchas gracias y bendigo a cada persona que está allí pendiente de esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga abundantemente. Esperamos que esta palabra que ha sido en varias sesiones pueda ser de edificación para tu vida y que haya formado en ti esa expectativa de creer plenamente y confiar de que todo lo que has vivido en tu vida hace parte del propósito y el plan de Dios para llevarte a un mayor nivel de bendición. Que Dios te continúe bendiciendo y nos vemos en un próximo programa.